semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, de la vida de Jesús, su familia que él tuvo, su madre y también José, que también la hizo también como padre de Jesús, cómo él también sirvió grandemente también en la vida de él, de Jesús, en instruyéndolo, ¿verdad?, también como padre, como niño. Pero ahora vamos a ver la otra parte cuando fue instruido como joven también, antes de llegar él a llegar al ministerio. Estoy muy consciente yo, ¿verdad?, que no hay nada en la Biblia que registre la juventud de Jesús cuando él estuvo viviendo con sus padres, antes de que él hubiera iniciado su llamado aquí como el Cristo, como el Mesías. Pero vamos a usar unas bases, ¿verdad?, que están en la Biblia, que nos podemos ver cómo fue la vida de él, que me ayudó a mí, ¿verdad?, para poder ver esto, ya que estamos hablando de Jesús. Estuvimos hablando de la preexistencia. La preexistencia de Jesús es muy importante, porque si Jesús no hubiera preexistido con Dios, hubiera sido otro Dios. Si hubiera sido otro Dios, Dios en su palabra estuviera contradiciéndose, porque Dios es el único que puede salvar y Él siempre ordenó a su pueblo a no adorar a otros dioses. Y por esa razón la preexistencia de Jesucristo, estando con el Padre, era menester, era muy importante. Y nosotros nos damos cuenta que el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios también, era considerado como Dios. Después nos dimos cuenta también las profecías, como las profecías también son muy importantes, hermanos. Las profecías son muy importantes y no debemos despreciar la preexistencia como despreciar también las profecías. Es muy importante que usted nunca se olvide de esto. La preexistencia por la razón de que Él es Dios. No es un Dios, no es otro Dios, Él es Dios. Los tres son uno. Es muy importante. Son de la misma esencia, lo mismo, el mismo poder, la misma características, todo es igual. Pero ya cuando hablamos en la profecía, nos damos cuenta que las profecías eran los anuncios que estaban confirmando que iban a dar, ¿verdad? Nos iban a enseñar a nosotros, ¿verdad?, lo que iba a venir después. Y las profecías sirven también para confirmar lo del Nuevo Testamento y nos ayuda a nosotros y nos muestra a nosotros también el cumplimiento también, que hay un cumplimiento en las profecías. Estuvimos hablando de las profecías, estuvimos basándonos nosotros en el libro de Isaías 53, y hay muchas otras profecías que hay en diferentes lugares, los salmos también, hay partes, fragmentos, versos que hay, que también hablan del Mesías, del Cristo. Pero ahora estamos hablando de un tema muy interesante donde muchas veces no se toca. No hay a veces el tiempo para tocar estos temas, pero hoy que estamos enfocándonos mucho en el Señor, que yo pienso que es muy importante, de que siempre nos enfoquemos en el Señor. Él es nuestra salvación. Nosotros creemos que Él es Dios, nosotros creemos que Él es el único que nos puede salvar. Y por esa razón hoy vamos a estar tocando esto, ¿verdad? Este tema ahora. Estuvimos hablando de su niñez, cómo sus padres lo criaron, cómo ellos se comportaron, cómo ellos observaron la ley. María, su madre, como José también, cómo observaron, cómo cumplieron ellos en las leyes de los judíos, cómo ellos fueron una familia que se formó, una familia, si podemos decirlo así, perfecta, ya que Dios fue el que escogió a María. Él es el que la escogió a ella y ella lo consideró a Dios como su Salvador, dándonos a entender a nosotros que María reconocía que ella era pecadora, que también ella necesitaba un Salvador, si lo podemos decir así. Ella necesitaba la salvación porque ella consideró a Jehová como su Salvador. Jesús nunca consideró a Jehová su Salvador, Él lo consideró solamente su Padre. Él nunca nos enseña en la Biblia que Él se consideró como uno que
era pecador y que necesitaba salvación. Él nos enseña y nos da a entender a nosotros en la Biblia que Él era el camino, que Él era la luz, que Él era, hermanos, el buen pastor, que Él era la verdad. Él nunca dijo que Él estaba buscando la verdad y nunca nos dijo que nos iba a enseñar otro camino que era la verdad, sino que Él era la verdad, Él era el camino y Él era la vida. Pero María, ella consideró a Jehová como Salvador, su Salvador de ella también. Y José, que después, ¿verdad?, que fue turbado con la noticia de María, se turbó, pero un ángel llegó por medio de un sueño y le mostró a él y le dio paz en su espíritu para que él pudiera aceptar este plan que Dios tenía para nosotros, para salvarnos, para redimirnos del pecado. Y ahora en este tema que vamos a estar hablando hoy en esta mañana, yo quiero iniciarlo con una pregunta. Y esta pregunta sería para los padres: ¿qué es lo primero que nosotros pensamos enseñarle a nuestros hijos? ¿Qué es lo primero que les enseñamos a nuestros hijos cuando son pequeños? ¿Qué es lo primero que usted le enseñó a su hijo? Quizás algunos de ustedes van a decir, bueno, pues le enseñé a Dios. Y puede ser en parte correcto, pero en parte es incorrecto también. Algunos dicen, bueno, pues le enseñé a hablar. Es correcto, pero en una parte también es incorrecto. Algunos dicen, pues no sé, ¿qué será? Yo creo que lo primero que les enseñamos a nosotros, a nuestros hijos, fue la cultura. La cultura. Esa palabra es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros vamos a decir, ¿cultura? ¿Cómo? Bueno, nosotros les enseñamos a nuestros hijos ser lo que nosotros somos. Y esa es la cultura que nosotros les damos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son los que van aprendiendo en esto, en esta cultura que nosotros les enseñamos. Ahora, ¿qué tal si nosotros no les enseñamos la cultura? ¿Qué tal si nosotros no les enseñamos lo que nosotros somos? Nuestros hijos van a perder la cultura. ¿Qué es lo que está pasando hoy en estos días? Muchos padres ya no les enseñan a sus hijos su cultura. Muchos padres dejan muchas costumbres en sus países. Se ha dicho que muchos, así se dice, se han divorciado de sus nacionalidades y vienen aquí a los estados y nos hacemos americanos, y al momento que hacemos eso, perdemos nosotros nuestra cultura, la perdemos y la dejamos en el olvido, y nuestros hijos igualmente, ellos también van a perder esa cultura. Pero lo primero que nosotros les enseñamos a nuestros hijos va a ser la cultura. Cuando ellos se sientan con nosotros a comer, ellos van a comer lo que nosotros comemos. ¿Y qué vamos a comer nosotros? Nosotros vamos a comer la comida de nuestro país. La comida de nuestro país. Cuando nuestros hijos se sientan a la mesa con nosotros, ¿qué es lo primero que hablamos? ¿Vamos a hablarles nosotros en chino? ¿Vamos a hablarles nosotros en alemán? Claro que no. Vamos a hablarles nosotros nuestra cultura, español o inglés. Y si nosotros les hablamos en inglés, pues esa es la cultura que les vamos a enseñar a nuestros hijos. Y ellos van a crecer con esa cultura. ¿Qué tal si llegan fiestas de nuestra nacionalidad? ¿Vamos a nosotros a instruirlos a observar esas fiestas? Bueno, si nosotros nunca les enseñamos eso, ellos ya perdieron eso. Si nosotros venimos aquí a los estados y celebramos el 4 de julio, téngalo por seguro que su hijo también lo va a celebrar. Y después, cuando llega el día de su nación para celebrar ese día de celebración, ellos no van a entenderlo, lo van a ver extraño, hasta quizás van a burlarse de ello, van a causar un chiste, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasó aquí con Jesús. Sus padres le instruyeron lo que ellos eran. Ellos le instruyeron lo que ellos no le iban a poder instruir más de lo que ellos iban a hacer. María no le iba a poder instruir a Jesús más de lo que ella era, ni José, como la hizo de padre, iba a poder instruirle más a sus hijos de lo que él era. Lo que ellos eran, era lo que ellos iban a enseñarle. Ahora los esfuerzos y las dedicaciones y las devociones y la obediencia y todo eso, eso ya viene, eso son añadiduras que vienen después. Pero lo que nosotros somos es lo que más le vamos a mostrar a nuestros hijos. Si nosotros somos cumplidos, ellos van a ser cumplidos. Si nosotros somos incumplidos, ellos van a ser incumplidos. Si nosotros vivimos en una mentira,
ellos van a hacer mentiras también y van a ver que eso está bien. Si ellos viven asaltando a gente, ellos también van a asaltar a gente, porque ellos van a ver ese ejemplo de nosotros o van a defender ese estilo de vida. Nosotros nos convertimos defensores de nuestros hijos y nuestros hijos defensores de lo que nosotros somos. Un padre que no cree, esto lo estaba yo leyendo, un padre que no cree en el homosexualismo, mientras siempre y cuando sus hijos no sean de ese estilo de vida. Pero al momento que el hijo se convierte en ese estilo de vida y se hace un homosexual, el padre y la madre se convierten defensores de ello y empiezan a defender esas cosas y ya empiezan a ver las cosas diferentes, pero siempre y cuando eso haya en su familia. Eso es lo que pasa. Empezamos nosotros a defender esas cosas. Cuando vamos nosotros aquí al Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas al capítulo 2, hermanos, nos enseña a nosotros los comentaristas, nos enseña que este Evangelio fue escrito para los griegos. Los griegos eran una cultura muy interesada en la perfección, era muy interesada en los cumplimientos, era muy interesada en la filosofía, muy llevada por la filosofía. Y este Evangelio de Lucas fue escrito para ellos. Y ahora el Evangelio iba a ser compuesto para agradar a los griegos, para que los griegos pudieran también recibir el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces todas las cosas buenas, todo lo que que era bueno, que salía a la luz, querían traerlo al Evangelio, que era todo, hermanos. Aquí no se querían ellos enfocar en profecías, ni tampoco querían enfocarse ellos en el Antiguo Testamento como lo hizo Mateo, porque eso era para los judíos. Aquí Lucas, Lucas, que no fue apóstol, pero que fue un escritor y que fue honrado por este evangelio, escribió este evangelio para los griegos, para que la cultura de los griegos pudieran ellos también recibir a Jesucristo. Entonces todo fue escrito en esta forma, no fue mentiras, todo fue verdad, pero alusó más las cualidades y las perfecciones del maestro que ninguna otra cosa, para mostrarnos a nosotros la perfección que había en él como hombre y también como Dios. Y esto lo vamos a ver nosotros aquí, ¿verdad? Cuando vemos en el capítulo 2, versículo 51, una perfección vemos aquí. Que la Biblia lo describe a él como sujeto, como niño, mostrando a nosotros que él estaba sujeto a sus padres, dice el versículo 51, y descendió con ellos, que eran sus padres, y volvió a Nazaret y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos, sujeto a ellos. Y ya después dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pero más que todo nos demuestra aquí que era un hijo obediente, que era un hijo que obedecía. Entonces nos damos cuenta que después de que fue al templo y fue sorprendido, él entendió que José no era su padre, él reconoció estas cosas, ¿verdad? Y vemos nosotros aquí que en el templo él dice, estoy en los asuntos de mi padre, pero no estaba hablando en los asuntos en el sentido de José, sino en el sentido del Padre Celestial. Cuando vemos aquí en el capítulo 3, versículo 24, nos damos otra vez cuenta aquí que dice, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Aná y hijo de José. Entonces la Biblia también está reconociendo aquí algo, que José, aunque no fue padre por naturaleza de Jesús, pero la hizo como padre y aquí así fue escrito. El versículo 24 del capítulo 23 nos está demostrando algo muy interesante que nos deja a nosotros pensando, porque el que no lee la palabra del Señor en completo y lee nomás partes, se va a confundir y va a decir, mira, pero aquí dice la Biblia que José fue el padre de Jesús, pero así no fue. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí este ejemplo que nosotros nos damos cuenta aquí en la Biblia,
Nos damos cuenta que los padres van a infundirle a los hijos lo que ellos son. Y quizás hoy, este día, nos vaya a servir el ejemplo de la Biblia de que es muy importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos lo mejor posible si queremos ver buenos resultados. El versículo 39 del capítulo 2 de Lucas dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Ahora, no vamos a estar hablando todavía de la juventud de Jesús, pero vamos a ver José. Porque José delante de Dios era considerado la cabeza del hogar. Él era el que iba a ser el padre, él iba a ser el esposo, él iba a ser la cabeza. La Biblia nos demuestra que el hombre es la cabeza del hogar. Él es el que gobierna su hogar. Y Dios ve al hombre. Entonces vamos a ver lo que hizo José. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Primero de que Jesús fue llevado el día octavo a ser circuncidado. Nos damos cuenta que esto era algo que era parte de la ley, era cultura de ellos, hermanos. Y ellos tenían que seguir esto y eran obedientes a ello. Nos damos cuenta que las ofrendas también, el texto nos enseña que fueron llevadas. Entonces ellos observaron ofrendas, fueron obedientes, se sujetaron a lo que estaba ahí. A veces nosotros pensamos que esto es fácil, pero a veces sujetarse aún hasta dar una ofrenda en una iglesia, a veces para algunos es muy difícil, y más no se diga los diezmos. Las fiestas, la Pascua, los tabernáculos, los panes sin levadura, el Pentecostés, todas estas fechas muy especiales eran observadas. Ahora nosotros aquí en común nos damos el ejemplo de no observar ni aún hasta las fechas a veces de esta nación donde vivimos. Y lo que estamos haciendo nosotros es estamos afectando muchas de las veces a nuestros hijos también en convertirse en ¿qué? En personas que tampoco van a observar estas leyes y estos días festivos. O eres o no eres, o estás o no estás. Si no eres de aquí, pues aunque sea festeja la de tu nación, de donde somos. Ellos como judíos, hermanos, como ellos eran el pueblo de Dios. ¿Y ahora qué somos nosotros? El pueblo de Dios también. Ellos también dice que observaban el día de la Pascua, los tabernáculos, pan sin levadura, y todo esto llevaba un significado espiritual para que esto iba a significar algo en sus vidas, demostrarles a ellos algo. El sentido es lo espiritual. ¿Qué es lo que mueve esa fecha en tu corazón? El día del 4 de julio, pues los americanos, nosotros los que somos ciudadanos, ¿verdad? Y los residentes también festejamos este día. Lo festejamos porque fue un día que esta nación halló una victoria y nos da gozo por esa victoria. Yo creo que mucha gente festeja y no sabe ni lo que están festejando, solamente lo hacen nomás por el ruido y por el escándalo y por la emoción. Pero el verdadero sentido debe de ser de agradecimiento de que somos una nación libre y que hemos alcanzado a tener lo que tenemos porque se ha luchado. Ese es el significado espiritual. Lo otro va de sobras. Así como ellos, la Pascua, los tabernáculos, los panes sin levadura, el Pentecostés, todo ello tenía un significado espiritual. Y José, como era la cabeza del hogar, buscaba siempre observar estas cosas. De ir a la sinagoga. Ellos como judíos siempre en el día de reposo. ¿A dónde iban ellos? Iban a la sinagoga. El judío que no iba a la sinagoga en el día de reposo era considerado un rebelde, una persona que desobedecía a Dios y que la maldición de Dios iba a estar sobre su vida. Uno que no guardaba el día de reposo también, en el judaísmo también era considerado como un rebelde, como una persona que Dios iba a castigar. Aún ustedes sabían, hermanos, que la nación fue castigada y llevada a Babilonia por esa razón también, porque ellos también no guardaban el día de reposo. No tan solo era porque eran idólatras y porque andaban fornicando con ídolos y eran fornicarios espiritualmente, sino que también ellos no guardaron el día de reposo. Y no les enseñaron a sus hijos. Y Dios se enojó con ellos y permitió que Nabucodonosor entrara a Jerusalén y sacara a este pueblo de allí. Todas estas cosas son muy importantes de verlas, ¿verdad? Y reflexionar en ellas porque tienen también provecho. Muchas veces no tenemos ese tiempo y la reemplazamos con otras cosas que considero yo que son a veces tonterías.
Y la costumbre de la sinagoga era muy importante porque la ley se hablaba, la palabra de la ley de Moisés. Ellos eran fieles a ir a la sinagoga. Nosotros debemos ser fieles también a venir a la iglesia si queremos conocer más de este Dios en el que creemos. Y ellos, hermanos, también, José, lo admiro de también que fue obediente también con las leyes terrenales. ¿Cómo puedes ser cristiano, cumplir con las leyes de Dios y pasarte todas las luces rojas y también quebrar la ley en la velocidad? ¿Cómo puede ser eso? Ellos cumplían con la ley, era una familia perfecta, hermanos. Me parece imposible en estos días como vemos esto. Quizás si vemos los ejemplos que tenemos hoy en estos tiempos, no me vean a mí porque quizás yo voy a quebrar una o dos, pero aquí nos damos cuenta que esta familia era perfecta, perfecta. Pero aunque fueron perfectos, no eran salvos. Y por esa razón vino Cristo. Fíjese cómo la perfección del hombre puede llegar a lo máximo. Hay familias perfectas, amados. Hay familias que no quiebran la ley. Hay familias que pagan sus impuestos. Hay familias que no mienten. Sí, sí lo hay, pero no son salvos. Son pecadores. Hemos oído muchas de las veces aún por personas ancianas y avanzadas de edad que no hay nadie que es buena, no hay nadie que no haya quebrado la ley, pero sí hay personas que no quiebran la ley, hay personas que son buenas, hay personas que sí no mienten, hay personas que buscan hablar la verdad solamente. Son pocos, pero sí lo hay, pero no son salvos. Están perdidos y necesitan a Jesucristo en sus corazones. Entonces, ¿qué no fueron ellos? Ellos no fueron irresponsables, porque ellos observaron el día octavo. No ignoraron también, no fueron ignorantes, ni ignoraban las cosas, porque ellos también circuncidaron a Jesús. También nos damos cuenta nosotros que ellos también no faltaron ellos. No ignoraron las fiestas, a las fiestas ellos estaban presentes porque el texto nos enseña que ellos cada vez que había una fiesta y más que no sea la fiesta de la Pascua, allí estaba esta familia. Si nosotros podemos ahorita visualizar esta historia, allí estaban ellos presentes en cada Pascua. Y esto quedó en el corazón de Jesús. Y con esto iba a crecer Jesús. Estaba yo hablando con ustedes la semana pasada, si nos fijamos bien en los evangelios, siempre había una grande observación del día de la Pascua para Jesús. Cuando era el día de la Pascua, allí estaba Jesús con sus discípulos. Porque esto era lo que sus padres le habían infundido. Sus padres lo que le iban a infundir al hijo era lo que el hijo iba a hacer también. No pueden los padres darle más al hijo de lo que él es. Si el padre no es justo, si el padre anda en mentiras, si el padre anda en cosas, eso es lo que le va a reflejar a los hijos. No va a poder reflejarles más. No puede reflejarle a uno más. El versículo 39 dice la Biblia, después de haber cumplido con todo lo prescrito. Fíjese, la Biblia no miente, la Biblia está hablando aquí. Esta no es una equivocación. Dice, cumplido con todo. Estamos hablando de no los 10 mandamientos. Vamos a cambiar ahorita ese concepto. Son 600 mandamientos judíos que ellos tenían que seguir. Más de 600. Si podemos decir así, eran 613 mandamientos que ellos tenían que seguir. No 10, 600. Y la Biblia dice, con todo lo prescrito en la ley del Señor, estamos hablando de una perfección tremenda. Yo no sé, yo hubiera quizás cumplido con 2 y le hubiera fallado con todos los otros, porque yo no soy así, no soy perfecto. Pero ellos cumplieron con los 613 mandamientos de la ley de Moisés y demostraron ellos su fidelidad y demostraron ellos que ellos iban a cumplir. El versículo 41 nos enseña otra vez, iban sus padres todos los años a Jerusalén, todos los años en el día de la Pascua. Cada fiesta, allí estaba presente María, la madre de Jesús, José y Cristo Jesús.
Esto nos deja a nosotros el ejemplo, cómo fue el padre que era la cabeza del hogar, que era José. Es muy importante que los padres también en estos tiempos tomen su lugar como cabeza del hogar, que se rindan a Cristo, nos rindamos a Cristo con todo corazón, no a mitad, no a medias, a todo corazón, para que nosotros podamos hacer esto posible en nuestros hogares también. O si no, nunca lo vamos a hacer posible. Cuando estamos haciendo las cosas a la mitad va a ser. Tenemos que rendirnos de todo completo corazón. Lo que me ha ayudado a mí son los pocos ejemplos, ¿verdad?, que yo pude ver y yo pude observar en mi mente limitada y en mi vista corta que a veces tuve, ¿verdad?, cuando fui joven, pero me acuerdo de ejemplos que mis padres me dieron como mi padre, como mi madre. Yo no puedo decir que yo nunca vi a mi padre aquí dirigir en la iglesia porque lo vi muchas veces dirigir aquí en la iglesia. No digo que él fue perfecto, pero siempre me dio el ejemplo de venir a la iglesia y leer la Biblia, estudiar la Biblia, cargar la Biblia, traer la Biblia a la iglesia, adorar a Dios y participar, querer servir en la iglesia siempre. Mi padre siempre fue un ejemplo aquí en la iglesia. Para mí. Yo no puedo decir esto vino de otro, sino que mi padre eso me infundió y mi madre, pues no se diga. Pero esto quedó en mi corazón. Esto quedó en mi corazón. No de que yo ahora lo sigo, ni sigo yo de intentar de seguir yo los ejemplos de Dios, pero esa es la historia que yo tengo. Yo nunca vi a mi padre, como nunca puedo decirlo, y él me lo dijo a mí: tú nunca me has visto tomar, tú nunca me has visto fumar, tú nunca me vistes andando, haciendo cosas que no debo para darte el ejemplo, pero yo lo quise seguir. Es muy importante que el padre y la madre den buenos ejemplos en sus hogares para que sus hijos también los puedan seguir. Yo me admiro con el ejemplo que le da a veces, y no lo digo porque es familia mía, pero el ejemplo que les da Alex a los muchachos y cómo es a veces muy estricto con ellos, muy duro. A veces les habla muy duro, a veces cuando concierne su salvación de ellos y sus vidas de ellos con el Señor. Y a veces duele, pero les va a servir de bien cuando ellos estén grandes, porque vamos a ver que ellos también van a tener nietos, bisnietos, que ellos también van a instruirlos así igual. Instruirlos en lo mejor que se pueda. Y no somos perfectos, pero eso es lo que queremos hacer. Pero no les vamos a demostrar más de lo que nosotros no somos. Si yo soy nomás una mitad de cristiano le voy a mostrar a mis hijos. Si yo soy un cristiano total, yo le voy a mostrar todo lo que yo soy de cristiano, mi devoción, mi amor, mi fervor para el Señor, mi celo para las cosas de Dios, mi fe, mi devoción cuando yo oro. Pero si mi hijo nunca me ha visto, ¿cómo le voy a decir yo? Estos recuerdos quedan en sus corazones. Yo tengo ya más de 40 años y han quedado todavía registrados en mi corazón. ¿Estoy orgulloso de ello? Claro que sí, estoy muy orgulloso de mis padres por la razón de eso, de lo que ellos me instruyeron a mí. Estoy muy orgulloso porque eso me sirvió a mí. Pero aunque ellos eran buenos, no eran salvos. No eran salvos. Yo no estoy hablando de que María era salva y que ella era una salvadora, una diosa, como lo han hecho la iglesia tradicional, ni digo tampoco que José también era el camino a la salvación. No, en ningún sentido, ellos no eran salvos. Pero vemos nosotros aquí que cómo podemos a veces ser perfectos, pero eso no nos salva. Y vemos que nosotros necesitamos al Salvador, a Cristo Jesús, para que nos lleve a la salvación. Ellos eran justos, ellos cumplían, ellos eran leales a la ley de Moisés y a Dios. Y esto es lo que nosotros nos podemos dar cuenta, que esto llegó en el corazón de Jesús para demostrarle a Jesús el ejemplo de sus padres y también llevarlo a Jesús para que cuando él iba a ser llamado a la edad de 30 años, como nos enseña la Biblia, él iba a desarrollar este ministerio de 3 años, fíjese. De 3 años. No me atrevo a decir yo que yo le gané al Señor en 10 años que yo tengo sirviéndole al Señor, porque el Señor ha hecho más cosas que yo he hecho en estos 10 años. Aunque Él nomás 3 años estuvo ministrando, Él ha hecho más que todos los que nos podamos imaginar. Él sanó a más gente, Él salvó a más gente, ha salvado más gente. Yo no soy fruto de
de nadie más sino de Él. Yo soy fruto de Él y mi fruto no es nada a comparaciones al de Él. No importa aún hasta los más grandes, los nombres más grandes como Billy Graham, quizás uno de ellos, que el día que Él vaya a partir a mejor vida, va a ser observado como uno de los hombres más grandes que ha evangelizado a todo el mundo, que ha ganado miles y miles, pero aún Él todavía no es nada a comparaciones a Cristo. Él es fruto de Cristo y lo que Él ganó es fruto de Cristo porque es fruto del Señor. Entonces en Lucas 2:51 nos demuestra y dice, descendió con ellos. Esto es muy interesante, fue con ellos. Después de que ellos observaron dónde estaba y no estaba Él jugando ni estaba mascando chicle en una esquina, Él estuvo en el templo hablando de los asuntos. El deleite de Él era la palabra de Dios, la ley de Moisés. Y dice aquí, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto. Qué ejemplo tan precioso de tener un joven o que ya va a crecer joven y que se sujeta a sus padres. Qué dolor de cabeza para un padre y una madre tener un hijo que siempre está causándoles problemas, que siempre ve las cosas indiferentes. Qué dolor de cabeza, qué tristeza, qué angustia, qué sufrir, qué castigo. Quizás los padres iban a decir, mi hijo, cuánto sufrí, qué hice, qué yo cometí, que Dios me ha concedido sufrir tanto. Amo a mi hijo, pero me hace sufrir. Jesús fue lo contrario. Ahora yo, hermanos, lo que yo vi en la Biblia es que dos ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento que yo tomé, que fue en Génesis 25-27, donde habla de la vida, de las dos vidas de Esaú y de Jacob. Esaú estaba muy apegado al campo, ¿verdad? Se apegó a buscar, a cazar animales y traerlos a la casa y guisarlos. Eso le agradó a Isaac mucho de lo que Esaú hacía. Pero Jacob era diferente. Jacob, dice la Biblia, que andaba siempre, era muy tímido en las tiendas. Quizás él estuvo muy apegado a la mamá, quizás él es el que lavaba los trastes, quizás él es el que estuvo con la madre y ella le contaba muchas cosas a él y hubo un desbalance en esa familia. A veces el hijo que se pega mucho a la madre, ¿verdad? Hay desbalances ahí, ¿verdad? Y vemos que Esaú también fue muy duro, muy fuerte, porque tuvo mucho carácter de Isaac, era hombre, pero ahí nos enseña, hay un balance y no somos perfectos, por eso esa razón, hay mucha imperfección en el mundo, no somos perfectos. A veces nos inclinamos mucho a nuestros padres y le sacamos toda la dureza a los padres, a veces es viceversa, a veces la madre es más dura que el padre y ahí hay confusión, pero a veces la madre demuestra la nobleza, la ternura, la fe, ¿verdad? Pero cuando el hijo está muy apegado a la madre, ahí también puede haber un efecto malo. Entonces el hijo necesita un balance de los dos. Y aquí vemos a Esaú y aquí vemos a Jacob. Veamos la historia aquí en Génesis 25-27, donde habla de que uno era Esaú, que estaba siempre en el campo, pero Jacob era un varón quieto, que habitaba en tiendas, habitaba siempre en la casa, no salía, no era de deportes. Él no se quemaba, el sol no lo quemaba porque casi no salía él fuera de las tiendas. Se la pasaba jugando juegos, se la pasaba viendo la tele, se la pasaba viendo las caricaturas. Se la pasaba dentro ahí con la mamá siempre. Él no conocía esas cosas no le parecían a él bien. Y eso, hermanos, después vemos nosotros lo que acontece. Ahora, esto yo lo quiero utilizar ahora con Jesús, porque Jesús, yo me imagino que él estuvo también con José. Y José también impartió enseñanza en Jesús también. Y no le estamos dando la gloria a José en ningún sentido, porque no quiero que nadie vaya a pensar eso, pero José como padrastro, como padre terrenal, no natural, pero terrenal, impartió enseñanza en la vida de Jesús. Y también fue considerado como su padre, aunque no fue. Aquí dice en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, y luego más abajo dice a la ciudad de David, y también él fue ¿a dónde? A Belén, porque él pertenecía a esa familia, dice la Biblia, y familia de David, o sea, él venía de ahí, de esa línea de David, y Dios así le plació. No iba a importar, pero a Dios así le plació, porque no iba a ser hijo de José. En Lucas 2:4, esto es lo que nos enseña.
También Mateo 13:55 hace una pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? Estos fueron los insultos que le hicieron a Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Fíjese, así era conocido José, como un carpintero, tenía su taller pequeño. Él no era un multimillonario, amados hermanos, ni hacía millones y millones de dólares a través de la carpintería, de la madera, sino que era un hombre que tenía un pequeño negocio y de ellos se sustentaban con el alimento y con todo lo que ellos necesitaban al tiempo. Pero nos damos cuenta que en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, Jesús fue considerado también como hijo del carpintero, que era ¿quién? José. Y claro que José iba a necesitar que Jesús le ayudara también en algunas cosas y fue y le asistía con la madera, le asistía cómo usar el taladro, cómo clavar un clavo, cómo medir una madera, cómo hacer un cierto mueble. Él estaba con su padre. Yo me imagino que estuvo con su padre. ¿Por qué yo digo esto? Yo fui hijo, yo tuve un padre, yo estuve con mi padre. Había tiempos cuando yo no quería estar con mi padre, pero había tiempos cuando yo quería estar con mi padre. Y mi padre me enseñó muchas de las cosas, cómo cortar un árbol, cómo triñar un árbol, cómo podar un árbol, cómo cortar el zacate, cómo sacar la basura, cómo domar a los perros, cosas así de esa índole. Y yo anduve con mi padre. Y mi padre me enseñó lo que yo sé. Y Jesús también tuvo a José. Y José también le instruyó a Jesús. Le enseñó la carpintería. Él sabía, esto era una parte de los judíos que ellos tenían que aprender. Y ellos tenían que aprender un oficio, ser abogados, ser doctores de la ley o servir en la agricultura. Pero aquí le tocó a Jesús aprender la carpintería. Nuestro Salvador fue un carpintero. Y también la Biblia nos enseña en los evangelios, también Juan 1:45 dice a Jesús, en el evangelio de Juan 1:45 dice a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En el evangelio de Juan 6, versículo 42 también lo identifica como hijo de José. Fíjense bien en el texto lo que dice la Biblia. Entonces Jesús fue considerado, por eso a ellos se les hizo muy difícil aceptarlo a él como el Cristo, el Mesías. Se les hizo muy difícil con todas estas cosas que estaban al frente, creer en él, de que él iba a ser el Mesías. Pero los milagros sí se hacían, porque los milagros está repleta la Biblia en los evangelios de milagros que hizo el Señor, de sanaciones, de prodigios. Aún hasta alimentó a 4,000 en una temporada y luego después a 5,000 en otra temporada, demostrándonos también las características que eran iguales como las de Dios cuando Él tuvo a su pueblo en el desierto y que alimentó a su pueblo por la maná. El Señor alimentó a su pueblo por los peces y el pan. Nos demuestra a nosotros que era el Hijo de Dios, demostrando también que Él podía sustentar a su pueblo con el poder de alimentarlos. Pero cuando Él se fijó que ellos estaban solamente siguiéndolo por los alimentos, como antes yo lo decía, cuando Él vio que ellos nomás venían nomás solamente para comer, Él dijo, ustedes nomás vienen nomás solamente para comer. Ustedes no vienen a escucharme. ¿Y dónde queda? Aquí está el lugar de José. Y José va instruyendo a Jesús. Fíjese bien, el ejemplo en la observación a la ley, la sinagoga, observando los días festivos. Luego después le enseña también un oficio, le deja ese oficio también de carpintería. No que lo iba a usar Jesús porque ya él sabía su llamado. Cuando él se vio llamado por Dios a ser nuestro Salvador, salió a predicar el evangelio. Y la Biblia nos enseña muy claro, ¿verdad?, que él estuvo sujeto de los 12, 13 años hasta los 30 años él estuvo sujeto. José murió, José pasó a mejor vida, pero él se quedó con su madre, él estuvo ahí con ella hasta que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Yahweh, Elohim, lo llamó a Jesús. Y le dijo, ahora es tiempo de que tú salgas de ahí. El Señor salió. No salió como muchos han dicho, ¿verdad? Que salió incierto de lo que iba a pasar. A ver qué pasa.
a ver qué pasa con este mensaje, a ver qué reacción toma el pueblo. No, Jesús ya sabía la gente, Él conocía, pero Él iba a cumplir todo lo que tenía que hacer. El Señor no iba a tientas, no iba de día en día, no iba Él adivinando a ver quién viene, a ver quién no viene, como usted y yo, que yo hago, me imagino, hoy va a venir tanta gente, mañana va a venir tanta gente y salgo mal. Yo me equivoco. Él nunca se equivocó. Él sabía, él cuando entraba en una aldea, él sabía quién iba a salir, él sabía quién iba a sanar, él sabía cómo iba a sanar, él tenía el poder para sanarlos. ¿Por qué? Porque él era Dios. Por eso nosotros le damos la reverencia a Jesucristo, a Él únicamente, no a su madre, ni tampoco a su padre terrenal, o sea, al que la hizo de padre, porque Él no tuvo padre terrenal, sino que solamente Jesús vamos observando. Vamos solamente a Él, vamos a observar. Y eso es lo que queremos ver ahora. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pues esto es lo que estaba pasando. José lo estaba instruyendo, los llevaban a la sinagoga, él iba con sus padres, él estuvo sujeto. ¿Cuántos jóvenes hoy en día necesitan ser sujetos a sus padres? Con sus padres les dicen, vamos hijo, vamos padre. Al contrario, muchas de las veces vemos esto lo contrario con la juventud hoy en estos días. La devoción, el amor. Estaba yo hablando con una hermana y hablamos muy poquito y aquí está presente. Y lo que oí yo es que estos jóvenes no están siendo instruidos en Dios. Y había una preocupación ahí de que estos jóvenes no van a tener a Dios en sus corazones. Somos pecadores y nos inclinamos más al pecado. Y se lo voy a decir. Somos pecadores y nos inclinamos más a pecar. Si nosotros no arrebatamos estas cosas ya hoy, mañana vamos a lamentarnos. Tenemos que hoy arrebatarlos con violencia a nuestras familias. Si no, mañana vamos a llorar. Mañana vamos a llorar. Y quizás hoy estamos ya llorando. Tenemos que arrebatarlos con violencia y tomarlo un poquito más en serio. Esto es algo que siempre se ha dejado al olvido. Lo hemos diluido con una esperanza falsa. De muchos que andan hablando una esperanza falsa, que la esperanza está, mañana va a ser el día mejor, mañana los días van a mejorar. Eso lo que hace es apaciguar a los padres a pensar, todo va a estar bien, yo para qué hago algo, al cabo Dios un día me va a oír mis oraciones. Y los padres pasan toda la vida orando por sus hijos, toda la vida. Yo quiero comparar esto con el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes que la historia nos cuenta que ellos pudieran haber entrado a la tierra prometida en 1 mes o 2 meses? Pero ellos, ¿cuántos meses tardaron en el desierto? 40 años en el desierto dándole vueltas y vueltas y vueltas. Este es el padre que quiere hacerlo como él quiere, o la madre que lo quiere hacer como él quiere, y por toda la vida tarda, ore y ore y ore por sus hijos. Quizás se salven, quizás, y si se salvan, qué bueno. ¿Qué pasa? 40 años estuvieron en el desierto, 40 años, cuando la ruta es más fácil y más sencilla, que Dios les dijo, solamente obedezcan, solamente aprendan y vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué pasa al final? Bueno, 40 años estuvieron ahí. Nos enseña a nosotros, ahorita vino esto a mi mente de que nosotros podemos dejar las cosas así. Y sí, la oración tiene poder, pero Dios ya nos ha dado a nosotros la clave y nos ha dado a nosotros la victoria. Pero nosotros decidimos mejor sufrir 40 años que en vez de sujetarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Y dice el versículo del capítulo 3, versículo 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Elí. El versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que les estaba diciendo que Lucas fue escrito para los griegos? Los griegos, ellos creían en la perfección, ellos buscaban la perfección en la filosofía, en el ejercicio.
algo que los judíos tampoco, ellos ignoraban. El ejercicio no era algo que era parte de la cultura de ellos. El ejercicio ellos no lo apreciaban como los griegos. Pero los griegos son los que nos trajeron a nosotros estos ejercicios y todos estos juegos de deportes. A los judíos lo único que nos trajeron fue la devoción a un Dios, al Dios verdadero. Y aquí nos damos nosotros cuenta aquí que la Biblia lo considera como hijo de Adán y luego después lo vemos como hijo de Dios. O era un humano 100% y era también Dios. No podemos quitarle su humanidad y decir tenía un poco de humano y era todo Dios. Entonces no sería completo. Él era hombre como usted, él sintió como yo siento, él nos representó a nosotros, como Adán representa a la raza humana. Eso Dios castigó también a Adán por lo que él permitió que su mujer hiciera, o lo que ella, como desobedeció al Señor. Pero aquí nos damos cuenta que el versículo 38 habla de Adán. Y qué tan sencillo, y aquí nos da la clave, ¿verdad? De Set, Adán, a Dios. De Set, Adán, a Dios. De Set, Adán, a Dios. Vino él de Set. Pero claro que Adán fue el primer hombre que Dios crió. Entonces en esto vamos nosotros aprendiendo, nosotros aquí en esta historia, lo que aconteció en la vida de Jesús cuando él fue joven. Nos damos cuenta que él siguió el ejemplo del Padre, que estuvo con el Padre, que estuvo él con José, el que la hizo de padre para él. Y también él tenía ya comunión con Dios. La Biblia no nos enseña que tenía mucha comunión con Dios en el sentido de cuando estuvo con su Padre, pero podemos imaginarnos que sí la tuvo, ¿verdad? Porque él era el Hijo de Dios, él tenía comunión a través de la observación en las leyes, a través de las fiestas, a través de cuando él pasó tiempo en la sinagoga, así como ustedes hoy en esta mañana la están pasando aquí hoy este domingo en la casa del Señor, escuchando la palabra de Dios. Así ellos también se sentaban, escuchaban la palabra de Dios, se leían unas escrituras, se daba una enseñanza, se daba un pensamiento breve, se le daba la oportunidad para que ellos se pudieran expresar en lo que ellos sentían de la ley. Eran judíos muy dados a la ley, así como nosotros debemos de ser cristianos muy dados a la Biblia, que este es nuestro texto y que nos ha ayudado hasta esta fecha a considerarlo y no tomar mucho en consideración las cosas del mundo. Las cosas del mundo nos están afectando demasiado hoy en estos tiempos, nos está afectando en muchos sentidos. Yo lo siento por muchos de nosotros, aún hasta por mi vida yo lo siento porque yo también puedo ser víctima también de desviarme de las cosas. Hay algunos cristianos que dicen no está mal practicar muchas cosas que están en el mundo. Hay muchas cosas que estamos practicando, hay muchas cosas que empezamos a ver, el amor a esto, el amor al otro, el amor aquí, el amor allá, y le perdemos el amor a Dios, le perdemos el amor a Dios. Estamos capacitados solamente para amar a un Dios. No podemos amar a dioses, amados hermanos. Se nos ha dicho a través y se nos exhortó muchas de las veces en el pasado de que debemos de adorar solamente a un Dios y Él debe de ser el centro de toda nuestra vida. Quizás este será el problema, ¿verdad?, en nuestra cultura hoy en día, que los padres ya no se identifican, ya no identifican su cultura, lo único que les identifican es lo que hay y eso es lo que hay, ¿verdad? Un hijo empieza a reconocer que él es mexicano cuando empieza a comer que los tacos, que el menudo, que los pozoles, que festejando el día festivo de México y la bandera. ¿Por qué? ¿Se lo enseñaron eso en la escuela? No, los padres le enseñaron eso a sus hijos. Les enseñaron a observar esas cosas y los hijos siguen esas costumbres. Y esta es una de las cosas. Si el padre es un hombre de fe, sea en lo cristiano o sea en la iglesia tradicional, ¿qué es lo que va a pasar? Si el padre es católico, ¿qué es lo que le va a enseñar a su hijo? Le va a enseñar a su hijo los pasos que él toma, ir a la misa de vez en cuando, o ir a la misa siempre, tomar todos los sacramentos que ellos tienen ahí en su iglesia, y ese hijo se va a convertir en un católico fuerte, aunque en una religión equivocada, porque luego después vamos a empezar a ver otras cosas que ellos practican y ya vamos a ver que están equivocados,
Porque vemos nosotros que en vez de ser una fe en Cristo Jesús, ellos tienen dioses. Es una religión politeísta que está adorando a muchas deidades. Y esa es la doctrina que ellos tienen. Es fuerte y poderosa, pero también al mismo tiempo, yo no quiero considerar eso. Lo que yo quiero ver es la devoción del Padre a llevarlos a la iglesia. Eso es lo que les están infundiendo. Si el padre nunca va a la iglesia, el hijo se vuelve ateo. Si el padre nunca le habla o la madre nunca le habla de Dios, el niño se vuelve ateo. Ya no creen en Dios, se burlan de Dios, se burlan de la fe, se burlan de la Biblia, se burlan de las religiones y se convierten ¿en qué? Ateos. ¿Y qué pasa ahí? Se pierde esa generación. La Biblia nos da un anticipo antes de todo, nos enseñan Jueces. Si ustedes tienen un tiempo, lean Jueces. ¿Qué pasaba con Jueces? Cada vez que el pueblo de Israel ya había entrado en la tierra prometida, pero ellos se olvidaron de enseñarle a sus hijos y sus hijos se perdían y Dios se enojaba con sus hijos y los castigaba y venía y los traía otra vez a Dios y otra vez nacía otra generación, se perdían otra vez y era un grupo de iglesia y este es en el cuerpo del Cristo. Podemos estar en la iglesia y descuidar estas cosas y vernos en este ejemplo así que nos enseña Jueces, donde vemos que tenemos que instruir a nuestros hijos. La mejor cosa que debemos de hacer es buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame en este caso. Ayúdame en este caso para que yo pueda instruir a mis hijos. Esta perfección de esta familia no los iba a salvar. El único salvo ahí era Jesús. Pero de ahí de María y de José, esto no lo iba a salvar. La persona no es salva por su perfección. También yo les quiero decir esto. Esto es lo que yo quiero traerles a ustedes. Una familia en la iglesia es perfecta, qué bueno. Es salva, excelente. Pero también va a haber familias que no son perfectas, que no cumplen, que tienen problemas, que no pueden todavía balancear bien sus vidas. Hay infidelidad. Pero son salvos. Son salvos. No somos salvos por obras. Lo lamentable es de que esa familia va a sufrir. Lo lamentable es de que esa familia va a pasar por dificultades. Y también va a haber confusión. Va a haber confusión en la iglesia, va a haber confusión en la familia, va a haber confusión en muchas áreas. No somos perfectos, amados. No somos perfectos. Pero sí, una familia perfecta no significa que esa ya salva y se va al cielo. Va a haber familias perfectas en la tierra que no son salvas y se van a hallar en el infierno. Como también hay familias imperfectas que son salvas y que se van a hallar en la gloria de Dios. Va a haber mucha gente buena, se ha dicho, en el infierno. Mucha, porque no quisieron aceptar. Pero va a haber mucha gente mala, quizás, racista, mala. Quizás también incrédulos en un sentido, en el cielo. Pero ¿cómo puede ser esto, pastor? Porque la fe está en Cristo Jesús. Y no significa que porque creemos en Cristo Jesús ya le creemos a todo. Seamos sinceros, hay cosas que no creemos, hay cosas que todavía no nos parece igual. Pero vamos a estar en el cielo si creemos en Cristo Jesús. Esa es la salvación que Dios ofrece. Y parece fácil y parece como que parece que Dios es injusto, ¿verdad? Pero yo le quiero decir muchas de las veces, esta gente que les hablamos y les hablamos y les hablamos de Cristo, ¿verdad? Que a veces se ve imposible. Se ve imposible el caso. Por eso no es una injusticia. Es Dios el que nos tiene aquí. Porque si nos cuesta mucho convencer a la gente y nosotros estamos aquí en nuestras imperfecciones, es Dios, hermano, el que nos tiene aquí delante de Él. Es menester, importante, necesario reconocer a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y ahora, si tú quieres tener una vida mejor, quieres vivir una vida buena, aquí está el texto. Síguelo. El que quiere seguir en pos de mí, dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. La cruz va a ser de sufrir, hermanos. La cruz va a ser de que vamos a tener que sentarnos con nuestra familia. La cruz va a ser que va a haber tiempos de desagrado.
La cruz va a ser tiempos de que vamos a estar solos. El desagrado va a ser que a veces, hermano, la cruz va a ser que vamos a tener que ayunar. La cruz va a ser que a veces vamos a hallarnos solos en la iglesia. Esa es la cruz. Esa es la cruz para la familia. Pero vamos a ver victoria. No podemos hallarlo fácil y decir, mejor voy a hallar el camino más fácil, no voy a cargar la cruz y dejo todo. Aquí lo dejo, le sigo la corriente a mi familia, vamos a vivir una gozosa vida temporalmente y al final Dios les bendiga. Dios va a decir qué va a pasar. Pero para no ser malos, ¿verdad? Queda del padre y queda de la madre. Aquí vemos el ejemplo de Jesús. Como joven, siguió los pasos de su padre, José, como la hizo de padre. Jesús lo respetó, se sujetó a él, pero nunca le quitó el enfoque de que él tenía a su Padre Celestial que estaba en los cielos, amados. Con esto voy a concluir. Vamos así a orar en el nombre del Señor. Yo creo que en esta mañana sería bueno orar por nosotros todos, los padres, los abuelos. A veces podemos cometer errores y a veces podemos nosotros dar el mal ejemplos a nuestros hijos. Aún yo como pastor, puedo darle un mal ejemplo a mi hijo. ¿Lo he hecho? Claro que sí. Soy humano. Por eso tenemos la oportunidad de hoy. Si queremos, podemos reconocer que hemos fallado y decirle al Señor, Señor, enséñame. ¿Qué es lo que tú quieres? Enséñame, Señor. Enséñame lo que tú quieres en tu palabra. ¿Y que usted, pastor, ha fallado? Claro que sí he fallado. He dicho cosas que a veces no son buenas. Pero yo cuando reconozco, no porque soy pastor, yo no a nadie le pido perdón. Y no porque soy pastor significa que yo lo sé todo. Yo me baso en lo que dice la Biblia. Y lo único que podemos hacer, hermanos, es orar y buscar la presencia de Dios. Somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si queremos vivir una vida como la enseña el Señor, de bendición, de perfección. Hay gente que sí busca la perfección, como así buscan muchos, ambicionan dinero, ambicionan casas, ambicionan progreso. Así hay gente que también ambiciona la perfección. Si hay alguien aquí que ambiciona la perfección en su hogar, este va a ser tu ejemplo, no va a haber otro. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias te damos en este momento, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tú nos concedes, Señor, estar aquí en tu gracia. Por tu misericordia y tu gracia, Señor, estamos aquí desnudos delante de tu presencia, padres, madres, abuelos, que estamos aquí hoy en esta mañana, Señor, este grupo que ha llegado hoy, Señor. Pero, Señor, tenemos que reconocer que estamos delante de ti y hemos fallado. Yo he fallado, Señor. Yo hablo por mí mismo, Señor. En esta oración yo he fallado. Ha habido cosas que yo he dicho, ha habido cosas que yo he hecho, Señor, que no han sido bien. Pero yo quiero, Señor, yo quiero, Padre, ser ese padre, ese pastor, ese abuelo perfecto, Señor, y dar el ejemplo perfecto a mi familia. Y dar el ejemplo perfecto también a esta congregación, Señor. Yo quiero, Padre, yo quiero que tú me dirijas, Señor. Yo no soy perfecto, sería un mentiroso y un hipócrita y sería inconsiderado y Señor, en decir que soy perfecto y que yo ya lo dominé y que así es. No, Señor. Pero, Señor, tenemos nuestros hijos, nuestras hijas que necesitan ser instruidos, Padre, y hemos tratado, Señor, en lo mejor que hemos podido. Perdónanos, Señor, si fallamos, si hubo algo que resultó en esto. Pero ahora, Señor, venimos ante tu presencia y te pedimos que tú nos ayudes y que podamos ver la restauración pronto en nuestros hogares. Danos palabras para nuestros hijos, Padre, que no sean nuestras palabras. Ayúdanos a poder ganárnoslos para Cristo, Señor, nuestra familia, Señor. Tu palabra dice tú y tu casa. Pero si yo no hago nada, Señor, de nada sirve. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Hay una esperanza todavía, hay tiempo todavía, pero que no tomemos ventaja de ese tiempo porque se va rápido, Señor. Ayúdanos a todos, dirígenos, padres, madres, abuelos, abuelas, que no pierdan el tiempo, Señor, enseñándoles a sus hijos otra cosa más que les enseñen la palabra de Dios, tu palabra,
ya que en estos tiempos las escuelas no enseñan esto, Señor. Ellos nomás les enseñan el material de otras cosas que son beneficiosas, pero eso no va a ir, Señor, con ellos. Lo que queremos que vaya con ellos sea lo que nosotros les vamos a inculcar. En esta mañana venimos ante tu presencia y elevamos a nuestra familia y nos consideramos necesitados de ti, Señor. Necesitado estoy de ti, Señor. Yo necesito que tú estés en mi hogar, que tú estés siempre en mi hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hijos, bendice a mis hijas, guárdalos en el hueco de tu santa mano, cuando ellos van a colegio, a la escuela, cuando están ellos, Señor, en su casa, Señor, en la casa, cuando estén donde estén ellos, guárdalos, Padre, guárdalos en salud y, Señor, no te canses de redarguirles para que ellos vengan un día. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.